La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Tor. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Gracias al Señor por el día que nos ha dado. La presencia del Señor es real en nuestra vida. Somos sus contenedores. Nuestros cuerpos son el templo de Dios, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Él mora en nosotros con todo su poder. Ahora permitámosle manifestarse. Él quiere producir a través de nosotros, pero necesita de nuestra decisión. Se requiere que usted y yo decidamos permitirle al Señor manifestarse, obrar a través de nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Siendo obedientes a su palabra, sensibles a su voz. Entonces Él toma el control y obra de una manera sobrenatural, porque Dios es quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Obedecer la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Llenar nuestro espíritu de la palabra de Dios. Esto es un principio que debemos aplicar constantemente en nuestra vida. Pero no basta con oír, sino que Dios quiere que nosotros actuemos con base en su palabra. En la epístola del apóstol Santiago dice: no sea solamente oidor, sino hacedor de la palabra. El oidor, si no aplica la palabra de Dios en su vida y la obedece, no tendrá resultados. Se engaña a sí mismo. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debemos oír atentamente, pero también debemos actuar, obedecer. Dios sabe más que nosotros. No nos demos por listos, pensando que tenemos la razón y que sabemos más que Dios. No. Nuestro Padre Dios, omnipotente, soberano, sabio, Él sabe más que nosotros. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Por lo tanto, si ustedes y yo no solamente oímos la palabra, sino que la ponemos por obra, actuamos con base en ella, entonces tendremos los resultados. El Señor le dijo a Josué, el gran caudillo de Israel: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad viene como resultado de obedecer la palabra de Dios. Obedezcamos los principios de la palabra. ¿Queremos ser prosperados? La voluntad de Dios es prosperarnos. Dios ama nuestra prosperidad, pero Él nos dejó los principios, el camino que debemos seguir para ser prosperados en todas las cosas. Estamos viendo estos principios. Recordémoslo. 1. Reconocer el reino de Dios como la prioridad 1 en nuestra vida. 2. Ser diligentes en el trabajo. 3. Honrar a Dios con nuestros bienes. 4. Administrar los recursos con sabiduría. 5. El principio del ahorro. 6. La generosidad. Estamos tratando el tema de la generosidad. Dios dice en Proverbios 11:25: el alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Esta es una ley espiritual. La generosidad provoca la prosperidad. El Señor Jesús nos enseñó a dar. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo,
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas capítulo 6, versículo 38. Este principio ha funcionado. Es el principio que el Señor nos ha revelado. Este ha funcionado y funcionará siempre. Funcionó en el Antiguo Testamento y también funciona hoy. En el Antiguo Testamento tenemos varios casos, muchos casos, de personas generosas que fueron prosperadas. Una de ellas la encontramos en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 10 al 15. Y allí la palabra del Señor nos habla de aquella mujer de fe, la viuda de Sarepta. Esta mujer vivió con su hijo tiempos de calamidad. Una gran sequía hubo en Israel, en toda la tierra de Israel. La hambruna se manifestó de una manera tan inclemente. Esta mujer, que era viuda, ella solo tenía un poquito de harina, un poquito de aceite que alcanzaba para una comida con su hijo. Pero cuando tuvo un encuentro con el profeta, con el hombre de Dios, sí, Dios, a través de Elías, estaba dando revelación al pueblo, y Elías vino a la viuda. Dice la Biblia, en Primera de Reyes 17, versículo 10 al 15, entonces él se levantó y fue a Sarepta, se refiere a Elías. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráenmela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. ¡Qué milagro! El milagro de la multiplicación. El milagro de la prosperidad material en la casa de la viuda. Ella encontró una oportunidad para dar algo de lo que tenía. Y cuando el profeta, el hombre de Dios, le dijo que compartiera con él ese bocado de pan, ella lo hizo inmediatamente, fue solícita. Y cuando ella obedeció la palabra, aplicó el principio de la generosidad, Dios hizo que no escaseara ni la harina ni el aceite en su casa. El aceite no disminuyó en la vasija de ella. En la tinaja no hubo disminución de la harina. Entre más ella daba, más harina había, más aceite había en esa vasija. Es el Dios de los milagros, pero Dios obra en respuesta a la obediencia a la palabra. Obedecer la palabra de Dios es fe en acción. Cuando nosotros actuamos con base en la palabra, seguros, confiados en la palabra del Señor, entonces Dios obra honrando su palabra. Busque una oportunidad para dar algo. Venza la tacañería. Siembre en la obra de Dios. Dele a la persona necesitada de acuerdo a su capacidad. Podemos compartir algo con alguien, y si lo hacemos manifestando amor y compasión, Dios ve nuestra actitud. No damos por obligación. Es un corazón generoso
Recuerde, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Señor, te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Gracias por revelarnos tu palabra. Gracias por revelarnos estos principios para la prosperidad financiera. Yo sé que es tu voluntad prosperarnos. Padre, tu palabra nos revela que tu voluntad es nuestra prosperidad. Yo reprendo todo espíritu de escasez, todo espíritu de tacañería, todo lo que está deteniendo el desarrollo, el crecimiento financiero en nuestras casas, en las congregaciones. En el nombre de Jesús, reprendo a tu ese espíritu inmundo de pobreza, de endeudamiento. Rompo ahora mismo esa ligadura y declaro cielos abiertos, sobreabundancia. En tiempos de calamidad somos saciados. Gracias, Señor. Danos la sensibilidad para ser generosos en el momento, en la oportunidad que tengamos a partir de este día. Gracias, Padre. Bendigo a los oyentes donde quiera que se encuentran, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.